presentación. Entonces, esta idea surgió por una oportunidad que se presentó. ¿Y con qué pasa? Con las flechitas. Sí, con la flechita. Surgió la necesidad de hacer esto, pues como una oportunidad y Que no se escucha. integral, y nos da unos datos de los pacientes y quisimos comenzar a evaluar todo esto que se hablaba en la teoría, pero en la práctica a veces no nos orientamos mucho menos los médicos a saber de los costos y los ahorros que podemos hacer para el sistema de salud, teniendo algunos abordajes y algunas estrategias que implementamos. Entonces, pues esto, como les digo, en el marco modelo de atención integral. Un modelo de atención integral, pues para nadie es un secreto ya, tiene un equipo interdisciplinario, más o menos es nuestra estructura así grande. Hay una inicialmente, que nos apunta arriba. Sí. Okay. No, pero se apunta para que el apuntador, ¿no? Entonces, digamos que en la estructura tenemos aquí una directora de dirección integral, después de la directora hay una directora y el gestor trabaja de la parte técnico-científica con la parte de la dirección. Entonces, le hace unos lineamientos a la subdirectora de programas, una líder, una coordinadora líder, que generalmente son un jefe, generalmente, no necesariamente, y todo el equipo multidisciplinario. Para no mencionar lo que hace cada uno de estas personas, pues voy a, por ejemplo, el médico experto, ¿qué hace el médico general experto? Comillas, experto para el tratamiento de esos pacientes. Ellos tienen en CAIRE por lo menos unas funciones claramente encomendadas. Uno, hacer la evaluación de la parte de malignidad. Dos, hacer una evaluación de que el paciente tenga un esquema de vacunación completo, con eso mitigamos las infecciones en sus pacientes inmunosuprimidos. Tres, ese médico está encargado de diligenciar las bases de datos porque hay diferentes bases de datos en cada uno de los modelos, que es lo que nos permite tener información y nos apoya en todo lo que es las juntas médicas y la estructuración de las actas de la junta médica, que son cosas muy finalmente operativas, pero que si lo tenemos orientado que sea un médico, pues vamos a tener, va a entender mucho más ese lenguaje. Y lo otro, también la parte generalmente se revisa, sobre todo en algunos pacientes en particular, la parte de planificación que se nos olvide en nuestros pacientes. Entonces, por decir, pero si nos venimos al otro extremo y está la química farmacéutica tiene tres aspectos particulares que hay que evaluar y gestionarnos de esa manera el riesgo. Uno, los efectos adversos. Dos, que ese químico haga todo lo que tiene que ver con interacciones medicamentosas. Y tres, revisar la adherencia. En nuestros pacientes crónicos, eso es un punto bien crítico, la adherencia. Y pues como ven, es un equipo multidisciplinario, hay mucho más gente detrás de esto. Las enfermeras hacen un papel muy importante para crear toda la estructura mantener la estructura de un programa de estos o modelo de gestión. Entonces comencemos. Nosotros comenzamos a estructurar un poco eso de cómo lograr que lo que se dice en la teoría, guías nacionales e internacionales, en las cuales se define que se puede hacer eventualmente optimización de la utilización de las dosis de los medicamentos que generalmente son de alto costo en los pacientes con artritis, con todas las enfermedades autoinmunes, pero en particularmente aquí hablando de espondiloartritis y artritis reumatoide, ¿cómo podríamos realmente mirar cuál es el impacto económico de ese ahorro? Pero cómo se comportan si optimizamos los pacientes, o sea, le disminuimos la dosis a los pacientes con esos medicamentos que se mantenga el desenlace clínico en un paciente. Entonces, basados con esto, estamos basados en las recomendaciones de las guías internacionales y nacionales, entonces comenzamos a plantearnos un objetivo. Queríamos mirar entonces el impacto de la reducción de las dosis de terapia biológica en pacientes con artritis reumatoide y en pacientes con espondiloartritis y que van a una de nuestras cohortes que tenemos. Entonces, aquí dentro de los métodos, pues hacemos un estudio descriptivo, observacional, en el cual veamos ese grupo de pacientes con artritis reumatoide y espondiloartritis, quienes hayan permanecido en remisión sostenida. Un paciente que no logra la remisión, no vamos de pronto a reducir la dosis del medicamento.
pero si tienen la revisión sostenida y generalmente las guías hablan, algunas pueden hablar de 6 meses, generalmente para la de Colombia en particular hemos establecido que 1 año. Entonces, esos pacientes que tienen esa revisión sostenida y que les hacemos la reducción en un periodo de tiempo desde el 1 de abril al 30 de noviembre de 2023, ¿qué pasó con los costos? Para sacar los costos, pues utilizamos la plataforma Sistro y en general institucional tomamos los promedios de su costo de cada medicamento. Y así entonces tenemos nuestra base estructurada con todas las variables para identificar los pacientes. En artritis reumatoide, entonces en esta población en particular estudiada son 1.308 pacientes con artritis reumatoide, de esos 301 reciben terapia biológica, eso corresponde a un 23%, y estas son las características clínicas de estos pacientes. En general es el comportamiento de este tipo de cohortes. Pero ustedes vean cómo el porcentaje de pacientes que tienen factor reumatoide, incluso anti-CCT, que es a altos niveles, esos títulos generan un mal pronóstico de esa población y qué tan alta proporción tiene de esas anti-CCT o anticitrulinas y ese factor reumatoide y la duración de tiempo de evolución de la enfermedad, en promedio 16 años. Eso es bastante tiempo, son pacientes realmente con artritis reumatoides establecidas, no son tempranas, no son los que acabaron de tener el diagnóstico. Entonces, y están, digamos que las principales variables que consideren para mostrarles a ustedes, entonces son esas, en espondiloartritis. Este es el comportamiento, otros grupos de enfermedades que es la espondiloartritis, es un grupo de enfermedades que comparte características clínicas y una característica genética importante que es la presencia de un gen, que es el HLA27, y pues en esta cohorte, pues generalmente como el comportamiento de todas las cohortes, aunque estos son solo 219 pacientes con espondiloartritis, 138 de ellos, o sea, el 63% de pacientes reciben terapia biológica. ¿Por qué? Porque en espondiloartritis hace ejercicio que nadie quiere hacer para que se mejore la enfermedad, toman antiinflamatorios a largo término, porque es una enfermedad crónica, y si no sirve eso, necesariamente tiene que pasar a terapia biológica, no hay más. Ahora con el rendimiento de la terapia biológica, pues eso es lo que usamos. Entonces utilizamos estos medicamentos, son 138 pacientes recibiendo estos medicamentos y pues el comportamiento y esas son las características clínicas que tiene esta población, que son las principales manifestaciones que están incluidos dentro de los criterios de clasificación para decir que ese paciente tiene o no una enfermedad de estas. Bueno. ¿Qué pasó aquí? Bueno, entonces, ¿qué pasó con los pacientes que optimizamos? Esos pacientes que optimizamos, el 53% de los pacientes que optimizamos en la artritis reumatoide era su primer biológico. Y segundo biológico, el 27%. Y en espondiloartritis, el 71% era su primer biológico, el 23% es el segundo biológico. ¿Qué pasó con los resultados? Entonces, desde el punto de vista clínico, el paciente con artritis reumatoide le medimos una cosa que se llama el DAS28, la escala de actividad de la enfermedad, sobre 28 articulaciones. Y pues estos fueron los resultados, como usted ve acá, después de que cerramos la observación durante esos 8 meses, nos dimos cuenta que el 69% de los pacientes mantenían en remisión y el 13% están en la baja actividad. Eso realmente son muy excelentes resultados para una cohorte con artritis reumatoide. Y en espondiloartritis no fue nada diferente. Entonces, en espondiloartritis la medición la hacemos por ASDAS, que es el índice de actividad del espondilo, y en general casi que el 89% de los pacientes estaban en actividad de enfermedad y un 9.5% en baja actividad. Eso realmente son también resultados muy buenos. Pues obviamente ustedes van a decir, pues cómo no van a ser buenos si es una gran proporción de pacientes en tratamientos biológicos, y pues esa debería ser la exigencia. ¿Qué pasó con la parte económica, que es la que los médicos a veces no nos fijamos mucho, pero que es muy importante gracias a los datos que tenemos ahora y a la tecnología hemos podido cuantificar, porque eso a veces no es tan sencillo, sí, pero tiene que estructurarse muy bien la base de datos para poder tener esos datos económicos. Y esto, ojo, esto es un ejercicio académico. Está establecido porque puede variar en las diferentes cosas. No, es que es menos plata. Sí, en la vida real puede ser menos plata, porque aquí no estoy hablando de tarifas que le dan a cada asegurador o que le dan a cada IPS en particular. Entonces, a lo largo de
Estos 8 meses pudimos optimizar de esos 301 pacientes con terapia biológica, se pudieron optimizar 198. Y eso, el costo total del valor optimizado, uno cree que no, le vamos a poner en la necesidad al paciente 50 miligramos cada 7 días, que es la dosis, pero se lo voy a esperar. ¿Qué es reducir la dosis? Entonces, usted tiene una remisión sostenida, no se lo voy a colocar cada 7 días, sino que se lo va a colocar cada 10 días. Y si usted me permanece 6 meses más en remisión con esa dosis, se lo espacio cada 14. Y cada miligramo de eso vale un montón de plata. Miren todo lo que pudimos ahorrar a lo largo de 8 meses. Entonces, yo quisiera aquí hacer ese, pero no sé dónde señales, no estoy la voy a decir, o sea, el mal. No enseñaron lo que es el de la puntada, se puede. Pues miren toda la cantidad de plata que se ahorra, 742 millones en este poquito de gente con solo 8 meses de observación. Entonces, eso es importante. Con espóndilo, en pacientes suspendidos, entonces logramos, uno dice a veces, pero no podemos suspender a los pacientes. La verdad, cuando recibimos esta cohorte, vimos que había algunos pacientes 9 años de remisión, el médico seguía formulando la misma dosis. Entonces, pues, ojo con estos pacientes en particular, pero creo que aquí hay unas cosas particulares de estos pacientes. Y esos pacientes, entonces, aquí tenemos, suspendimos, esos fueron los medicamentos que suspendimos, y al final obtuvimos, de todas maneras, con estos 5 pacientitos, miren todo lo que se ahorra a lo largo de 8 meses, 103 millones, eso es mucho dinero. Ahora, en espóndilo optimizamos, entonces aquí, como está aquí, 69 pacientes y al final del ejercicio, en los 8 meses, 148 millones, que eso es también un dinero importante y solo un paciente se logró suspender y teníamos en ese ahorro fueron 5.568.000. Entonces, realmente el impacto económico, que ahora les dejo una apreciación al final, pues se puede lograr, se logra de manera importante. Pero pues como todo no es color de rosa, y pues esto está sujeto a que algunos pacientes nos falle la optimización y nos tengamos que volver a la dosis estándar. Estos fueron los pacientes con artritis reumatoide que en ese lapso de tiempo nos tocó devolvernos otra vez a la dosis estándar porque se reactiva. Entonces, fueron 8 pacientes con artritis reumatoide, 2 con espóndilo en particular. Entonces, de los suspendidos quiero decirles algunas cosas porque algunos son pacientes míos. Entonces, la primera paciente es una paciente que le suspendimos el tocilizumab porque hacían neutropenias profundas y pues eso es un dentro de la ficha técnica está que si se disminuyen los neutrófilos, dependiendo del porcentaje, tenemos que llevar a la dosis de la mitad o suspenderla. Y esa señora tiene una particularidad, una leucemia de linfocitos grandes. Y eso generaba, pues, que entonces hiciera también las neutropenias. Pero ¿cómo se trata una leucemia de linfocitos? Entonces, esa leucemia se trata con artritis. Entonces, está asociada a la artritis reumatoide. Pero no la podíamos mejorar. Definitivamente la neutropenia, le colocamos otra vez el medicamento y más se nos bajaban los neutrófilos. Entonces, lo que decidimos es suspender el medicamento y hoy la tenemos en remisión con sulfasalazina. Uno se pregunta, ¿hay la necesidad de pronto de biológico? No sabemos. Eso, definirlo después de que se comenzó, es complicado porque puede que el biológico haya cambiado la historia de la paciente. La otra paciente también, una paciente, no sé por qué, pero a la final, yo después de que la veía con mucho tiempo y la decidí, dije, le voy a quitar el medicamento. Esta señora en remisión sostenida todo el tiempo y absolutamente sin nada de nada tenía. Y bueno, se me alumbró ahí la luz. Eso fue como en diciembre del 22 y la terminé suspendiendo. Le suspendimos el Abacacet y le hicimos el seguimiento de la señora iba súper bien. En abril del año pasado fue a la consulta. Tenía un viaje a Alemania a visitar a un hijo y ella me dijo, pero tengo unas manchas en los pies. Y yo le dije, tranquila, yo se la revisé, me parecía que no era nada así, la verdad no le di mayor importancia. Y pues venía suspendido el medicamento y yo sorpresa cuando llegó a Alemania, su hijo le dijo eso y le dijo, yo la voy a llamar al dermatólogo, le tomó una biopsia y él sacó una biopsia. Cuando me llegó a mí otra vez en septiembre,
Pues afortunadamente pues teníamos suspendido el Avatar, no sabemos qué tanta implicación tiene. Lo que sí se tiene claramente con Avatar en esta paciente, hay algún estudio ahí que menciona, algunos estudios que mencionan que si el paciente es un paciente muy mayor o es un paciente que tiene más de 5 años de exposición completa, podrían aumentarse los riesgos de malignidad. Entonces, digamos que hoy día la señora está con microtransplante, pero nos tocó volver a colocar algo de precisión en ese momento. Entonces, más o menos para aquí, pero fíjense que no se hace el ejercicio, podrían eventualmente ver estas cosas. Y antes de dejar la conclusión de esto, porque aquí, pues, para dar esos secretos, ahí ahorramos un montón de dinero. Entonces, si uno hace las cuentas ahí, largas son como 1.200 millones, un montón de cuentas en 8 meses. Pero esto es una cohorte, entonces uno va incorporando las cohortes poco a poco. Eso también hace que el paciente sea más adherente a todo y al equipo, incluso que lo atiende en el modelo de gestión. Entonces, por eso también, de pronto los desenlaces se mantienen, que eventualmente yo decía eso en el conversatorio. Otra cosa que es importante es que aquí nosotros, de una manera, nos tocaba definir una dosis estándar. Entonces, a partir de esa dosis estándar, uno después dice que estoy optimizando. Y eso puede tener regalo de ancho, porque para el caso de rituximab en particular, la guía, la ficha técnica no es muy clara a veces de la dosis, aunque conocemos. Entonces, la guía dice que la dosis es 1 gramo, día 0, día 15, pero que a los 6 meses tienen que revisar y si hay un comportamiento residual, actividad de enfermedad, pues hay que colocarlo otra vez. Entonces nosotros hemos mantenido como la dosis estándar de 1 gramo, día 0, día 15, cada 6 meses, y lo que hagamos de ahí para adelante es optimización. Entonces por eso esto puede generar, y por eso también aquí coloqué esto otro, que esto puede generar ruido para el rituximab adalimumab. ¿Por qué? Porque son los 2 principales medicamentos que utilizamos nosotros como primera línea en nuestra institución. ¿Por qué? Porque hay unas conversaciones técnicas que se hacen con la EPS y la IPS y se definen cuáles son los medicamentos de acuerdo al costo. Y pues sí, desafortunadamente los recursos son finitos y eso toca hacerlo, porque hay algunos detractores de esto que dicen que por qué lo hacemos así, pero ese es el comportamiento que hacemos para que también esto sea sostenible. Eso es una observación muy corta, todavía tendremos que hacer el seguimiento de estos pacientes, a ver qué va a pasar. Dentro de lo que decía hace un rato, entonces Adriana, entonces, con las bases de datos lo que se puede permitir hacer también son regresiones logísticas y tratamos de determinar variables que nos permitieran saber cuáles son pacientes que podemos optimizar. Realmente hasta el momento no hemos encontrado una variable definida. Y lo otro es que estos programas también se pueden hacer, estas estrategias se pueden hacer porque tenemos un programa de farmacovigilancia y los clínicos están muy al pendiente de eso y por eso se puede realizar. Entonces, esto en el paciente por evento eventualmente no es tan realizable. Y en conclusión, pues sí, definitivamente se mantienen los desenlaces y ahorramos dinero, ¿cierto? Entonces, esto no es un secreto. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es otra estrategia que hicimos, en la cual hicimos un cambio de biotecnológicos originales a biotecnológicos biosimilares. Y hace unos años yo era uno de los principales detractores de esto. Yo decía, no cambiamos porque nos da mucho miedo. Digamos que la literatura nos hacía tener un poco de miedo, pero hoy día que esto es el pronunciamiento de la EMA al respecto de la intercambiabilidad de estas terapias, y ya ni siquiera se dice que el de referencia es biosimilar o el de biosimilar de referencia, sino que incluso también ya se dice que no puede reemplazar el biosimilar biosimilar. Entonces, esto es pues un avance que hace unos años no hacíamos. Otra cosa, entonces, sustentados por la FDA, digamos que usted se puede meter a este link y coloca ahí el nombre de la molécula y le aparecen todos los medicamentos que tienen como molécula el adalimumab y le aparece cuáles son intercambiables o no. Entonces, vamos a mirar cómo fue el ejercicio. Hicimos eso, queríamos mirar el impacto económico de esos cambios del paciente de recibir un producto de referencia a un original. ¿Por qué? Es fácil, pues porque un rituximab, les pongo el ejemplo, hace 15 años costaba 30 millones, hoy día vale 6 el año. Entonces, eso realmente pues, es un ahorro importante. Y una adalimumab hace unos años costaba 36 millones, han bajado a 19, y un biosimilar ahora vale 10 el año. Entonces, pues, el ahorro es gigantesco.
y pues tenemos que hacer que esto sea sostenible. Entonces, lo que hicimos fue mirar eso, básicamente los biosimilares que tenemos en el país y en esta población de pacientes, cómo se comportaban esos cambios que hicimos a los que reciben ese tipo de moléculas. Esto son las variables para la artritis reumatoide y la siguiente, las variables para la espondiloartritis. ¿Qué pasó con los desenlaces clínicos después de un año de observación? Porque eso sí comenzó el 1 de diciembre de 2022 y terminamos de hacerla el 1 de diciembre de 2023, la observación. Y cuando miramos los desenlaces, terrible haber utilizado algo similar. Los desenlaces no pueden ser mejores en ambas entidades. Entonces, esto es importante acá, eso para artritis reumatoide, esto para espondiloartritis. Realmente los desenlaces son muy buenos, los desenlaces clínicos, y generalmente si miramos lo del ahorro, entonces en la artritis reumatoide, en cambio de similares al final ahorramos, este es el delta del ahorro realmente 655 millones, que es en un año de observación con solo ese cambio. Y en espondiloartritis ahorramos 711 millones. Eso es bastante. Entonces, acá, ¿cómo eran las líneas de comportamiento de esto? Entonces, la mayoría de pacientes, como generalmente vemos, entonces están en primera línea biológica los que cambian, ¿no? Del biotecnológico lineal al biosimilar. Aquí sobre todo los pacientes nos tuvimos que devolver a la marca original en los pacientes con cáncer. En la pediatra y la otra en un médico, un abogado, en el cual establecimos un fallo terapéutico, como les digo, con el programa de farmacología, que era el fallo terapéutico, pero pues de 105 pacientes, pues devolverlos realmente no fue mayor problema. Y en conclusión, pues esto pues definitivamente ahorra recursos. Y esta es la última posibilidad, miren, pues digamos que eso el impacto debe trascender un poco más allá. Nos quedamos en el nube y en la cifra que ahorramos. Pero entonces, si hacemos el ejercicio con los 8 meses de optimización de lo que suspendimos el medicamento y el ahorro por 8 meses de utilizarlo similar, el ahorro al final del ejercicio en la artritis reumatoide en espóndilo fue 1.900 millones. Eso es mucha plata. Y si hacemos el ejercicio trasladado a un año, pero pues obviamente que la organización solo contando los 8 meses, porque eso eran los datos que teníamos, para hacer el seguimiento en artritis reumatoide, en espóndilo, el ahorro por suspensión de esos meses fueron estos, y el ahorro por utilizarlo similar por 12 meses, el ahorro finalmente de todo este ejercicio es casi 2.400 millones. Entonces el impacto económico uno lo debería medir realmente mirando cuántos pacientes por PSU podrían tener más o eventualmente cómo va a tener los recursos. Entonces, se ahorran el sistema psicológico, porque pueden hacer cosas como esto y mirar el impacto se podría hacer. Entonces, la idea es que a uno de los ejemplos que realizamos, mostremos todo lo que se hace, que realmente impacta de una manera importante el sistema de salud. Muchas gracias. Doctor Jauregui, muchas gracias por su intervención. Iniciamos la sesión de preguntas, comentarios. Acá tenemos una pregunta. Buenas tardes, doctor. Con base, lo quiero felicitar por este estudio de impacto. Se nota que apasiona el tema y que ha obtenido en pro de garantizar el dinamismo del gremio, pues ha verificado muchísimo esto y fortalecer así el relacionamiento también pues con las casas farmacéuticas que pues son unos coadyuvantes de todo el tiempo en el ejercicio de ustedes y en el ejercicio pues, de los usuarios. Le quería preguntar cuál ha sido la experiencia o si han planteado impactar con base en este, me imagino, pues obvio no es el único estudio que deben tener, impactar la actualización de las guías y los protocolos, y cuál ha sido la experiencia, porque pues estos son como los estudios bases para la actualización de guías, no solo a nivel institucional, sino también pues toda la escuela de reumatólogos de Colombia y por así decirlo en Latinoamérica también.
Sí, eso lo presentamos en el proceso Reuma hace una semana en Cali y finalmente pues hay detractores y hay gente que está a favor de esto, ¿no? Entonces, pues depende de donde usted lo mire, si usted es de la industria o si usted es de la EPS o si usted es de la ITS, incluso si es el médico. Hay algunos médicos que a pesar de que las recomendaciones incluso internacionales hoy día, por eso las puse yo ahí, porque es que nos inventamos y quisimos jugar a ver lo que pasa con el paciente, nos está fundamentado. Las guías internacionales todas hablan ya de realizar optimización. Primero porque si uno optimiza el paciente, está probablemente mitigando mucho más algunos efectos secundarios a largo plazo. Es que no sabemos, estas moléculas realmente son nuevas. Estas moléculas en Colombia tenemos 23 años de estar utilizándolas en el mercado. Desde el 97, Tanerce fue la primera molécula aprobada por la FDA para el tratamiento de artritis reumatoide, son moléculas biotecnológicas. Así que definitivamente sí vamos aprendiendo con el tiempo. Y como le digo, con el cambio de los similares, pues mucho más, porque esto sí que era un tema bien difícil de manejar entre los reumatólogos. Hoy día, fíjense que utilizamos el similar y los resultados parecen ser, y además, aún ahora que antes las casas farmacéuticas se me van un poco, ahora las mismas casas farmacéuticas que nos ofrecen los tecnológicos originales son las mismas que nos ofrecen la similar. Entonces, ahora la posición, ¿cuál es? La verdad es que tenemos, primero, que lograr que el paciente esté bien. Segundo, es que tenemos que lograr que los recursos alcancen para todos, y los recursos se alcanzan, y si a esto se le abona todo lo que un modelo de gestión integral le ayuda a realmente a un individuo a entender y a comenzar a educar, esto finalmente en el futuro. Por eso la prevención es muy importante, y yo absolutamente de acuerdo con todo lo que hablamos también en el conversatorio. Pero, adicionalmente, el tratamiento farmacológico también nos toca mirar cuáles estrategias hacemos para que el sistema sea sostenible y podamos mantenernos, porque pues, es que es insostenible. Estos ni en el país más desarrollado. Entonces, somos nosotros tenemos muchísimas ventajas frente al sistema de salud de cualquier país en que podamos utilizar cualquiera de las moléculas. Fíjense que ahí están listadas todas. Entonces, eso es un privilegio que tenemos y tenemos que cuidar. En la medida que lo cuidemos, pues los médicos, incluso los doctores y las guías, por supuesto que tienen que ser modificadas, pero estas experiencias y esto que podemos medir, pues va a servir, como tú dices, para que finalmente las estrategias, digamos que es como un soporte más para que esas estrategias de optimización no debemos hacerlas. Claro, tenemos que ser muy cuidadosos a quién se las hacemos, eso es claro. Pero esos modelos de gestión integral permiten hacer este tipo de estrategias y afortunadamente con los datos que tenemos ahora, medir el impacto. ¿Alguna otra comentario?